es una tragedia, o sea, creo que es un caso emblemático en todos los niveles en que vemos a las fuerzas de defensa de Israel incluso confirmando un asesinato extrajudicial de un periodista, no, de 5 periodistas de Al Jazeera, y da un poco la dimensión del drama que viven todos los y las periodistas que siguen intentando informar en esa parte del mundo sobre el conflicto. O sea, es una tragedia difícil de mensurar porque muchas veces tenemos la perspectiva de las cifras que ya son impresionantes en términos de escala. Son más de 200 periodistas asesinados en Gaza. Reporteros Sin Fronteras ha tenido condiciones de comprobar que al menos 40 de ellos fueron víctimas mientras estaban realizando su trabajo, pero muchas veces cuando hablamos de cifras no tenemos la dimensión humana y creemos que en ese caso específico se vuelve aún más dramático por el hecho de que sea uno de los periodistas que tenía uno de los rostros más reconocidos, la cobertura que se hacía desde Gaza para el Jazeera. Entonces es con mucha tristeza, desesperanza y cólera, o sea, rabia, indignación, que recibimos esa noticia. Y bueno, dimensión humana que bien usted cita, como por ejemplo la que pudimos ver con Anas Al-Sharif cuando en vivo se quiebra de tristeza, ¿no? Y de hambre cuando está reportando precisamente las muertes por inanición en la Franja de Gaza. Ahora, ¿por qué los periodistas en una ofensiva como la que libra Israel se han convertido en blanco de guerra? Por toda la situación que está pasando en el país. Desde el principio tenemos a Israel, que creó una especie de blackout informacional de todo lo que se está pasando en la guerra, o sea, prohíbe la entrada de corresponsales internacionales para que puedan entrar a cubrir lo que está pasando, pero además prohíben a los periodistas que están ahí desde ya varios meses, cansados, exhaustos, con hambre, que se puedan retirar también de sus funciones y estar fuera del país. Y vemos una lógica realmente cerceo de blackout de todo lo que está pasando, y peor, y creo que aún más grave, es un proceso de estigmatización, porque no solamente matan a esos periodistas con bombardeos, como son blancos, para callarlos de manera absolutamente brutal, pero además crean una narrativa, una historia, o sea, les estigmatizan, consideran que son terroristas, con declaraciones infundadas, para matarlos de nuevo. O sea, es un proceso además de trágico, cruel, perverso, en que vemos una especie de silenciamiento, una invisibilización a través de una lógica de guerra en que los periodistas son los testigos de lo que está pasando, los pocos testigos que aún tenemos ahí en Gaza, y luego a las fuerzas de Israel no les interesa que se conte al mundo la tragedia y la dimensión de la catástrofe humanitaria del país actualmente. Usted habla bien de declaraciones infundadas en términos políticos, pero sobre todo sociales. ¿Qué hace entonces posible que hoy, frente a los ojos de todo el mundo, Israel lance, sin que nadie lo impida, un ataque deliberado contra colegas periodistas a los que acusa, como bien decíamos, de pertenecer a Hamas? Es inexplicable. O sea, esa es realmente, no tenemos una respuesta posible para esa pregunta, porque la indignación no es de hoy, o sea, no es un caso aislado, no es algo nuevo, ya estamos presenciando, visualizando esas escenas de terror contra la población civil, pero además contra periodistas y comunicadores en particular, desde hace varios meses. Reporteros Sin Fronteras ya entró con 4 denuncias ante el Tribunal Penal Internacional contra Israel por crímenes de guerra, justamente por estar teniendo como blancos a periodistas, algo que es una violación grave del derecho humanitario internacional. Entonces, hay no es nuevo, no es algo que se puede decir que nos está al tanto. A nuestras organizaciones, Reporteros Sin Fronteras, y de otras organizaciones de todo el mundo que están monitoreando la situación de los periodistas en Gaza, ya vienen alertando hace varios meses para ese tipo de práctica, incluso ese tipo de justificativa que se está utilizando desde el lado de Israel,
para poder justificar esos ataques brutales y no hay una respuesta a la altura. Entonces, desde RCEP esperamos que la conmoción alrededor de ese caso sea suficiente para generar una respuesta a altura de parte de la comunidad internacional en ese caso, para que no veamos otros casos de ejecuciones extrajudiciales de periodistas en el contexto de la guerra en Gaza.